Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a comenzar a trabajar sobre un campo que no solamente tiene que ver con nuestro desempeño profesional o empresario, es decir, que no solamente tiene que ver con lo que nosotros desarrollamos dentro de nuestras organizaciones, o detrás de nuestros emprendimientos, sino que corta transversalmente un montón de aspectos de nuestras vidas y la idea de aquellas ideas y recursos que vamos a estar compartiendo a lo largo de estas 2 jornadas en las que nos vamos a ocupar de este tema es que puedan sacar algunas cosas prácticas que, insisto, más allá de sus trabajos, les puedan servir en general para todos los otros aspectos. Porque vamos a hablar sobre la organización personal en general y en particular la administración del tiempo, aquello que tanto nos conmueve seguramente a todos, sobre todo los que estamos habitualmente ocupados con varias cosas. ¿Están viendo bien mi pantalla? Pregunto, ya Sí, saben. Sí, sí. perfecto, se ve, perfecto. Bueno, magnífico, magnífico, jóvenes. Bueno, les cuento un poquito cómo vamos entonces a trabajar esta temática. Básicamente, lo que voy a tratar de compartir con ustedes son una serie de recursos que nos sirvan para poder trabajar mejor y ser más productivos, ¿sí? En aquello que hacemos. Fundamentalmente basándonos en un concepto, en una idea general, que es la idea de la autonomía personal. Entendiendo como tal el hecho de poder resolver, insisto, más allá de la estructura organizacional en la cual estemos insertos, poder resolver nuestros propios problemas y hacer un buen uso de aquello con lo que contamos. Y como les decía, esto es algo que no solamente tiene que ver con nuestra faz laboral o profesional, sino que pretendemos que sea algo que corte transversalmente todos los aspectos que hacen a nuestra vida personal inclusive. Porque, y permítanme en esto que les introduzca una de mis clásicas frases célebres: si tu vida es un quilombo, tu trabajo también lo va a ser. Y por supuesto, viceversa. Hecha esta primera aproximación, entonces, lo que desde ya que tenemos que poner sobre la mesa, al igual que en otras ocasiones y con otras habilidades, con varios de ustedes hemos trabajado, es que de alguna manera la lucha en este tipo de cuestiones es contra uno mismo. Uno a veces tiene la tendencia a desplazar responsabilidades como para sacarse determinadas cosas de la mochila, y no está mal que lo haga en determinados momentos, en tanto y en cuanto no exagere, pero la verdad que por más complejo que sea el espacio en el cual nos movemos, por más presiones externas que tengamos y por más exigencias que esas presiones nos presenten, indefectiblemente tenemos que recaer en la idea que los que despelotamos mayormente nuestras cosas somos nosotros mismos. Y que en todo caso, si no es así, no vamos a ganar absolutamente nada con victimizarnos, sino que en todo caso tenemos que ver de qué manera podemos poner la cuota que nos corresponde en términos de organizar, al menos en lo que podamos, esas cuestiones. Para esto, desde ya les anticipo que debemos dejar de lado, también al igual que lo digo en en otras situaciones, tenemos que dejar de lado aquello que llamamos el pensamiento mágico. Las cosas no se resuelven por sí solas, las cosas no se resuelven de un día para el otro ni con un chasquido del dedo, sino que, por supuesto, que hay que concentrarse, trabajar bastante duro para este tipo de cosas, organizarse bien personalmente, administrar bien el tiempo, es un trabajo que requiere esfuerzo, que requiere método, que requiere sistematicidad,
y fundamentalmente en el cual hay que ser muy paciente y entender esta vieja idea de la mejora continua, nunca mejora probada para esto, porque son cosas en las cuales hay que ir paso a paso y viendo pequeñas mejoras de a poco. La buena noticia es que no hay ninguna ciencia detrás de esto que sea un gran misterio, no hay ningún tipo de conocimiento esotérico especialmente dedicado a algunos elegidos, sino que la llave para destrabar estas cuestiones que hacen a nuestra productividad personal decididamente están al alcance de todos. ¿Estamos bien con esto? ¿Está claro este planteo inicial? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a avanzar un poquito y les cuento rápidamente cómo vamos a organizar nuestra agenda de trabajo a propósito, ¿sí?, de organización. Nosotros vamos a trabajar sobre 6 grandes ejes que nosotros decimos que son los factores críticos de la productividad personal o de y con ello de la organización personal. Hay muchos, yo voy a tratar en cada uno de estos ejes de compartir una, dos ideas centrales, ideas fuerzas, para que podamos conceptualizar bien de qué es lo que estamos hablando. Y les voy a dar también en cada caso algunos recursos prácticos. Y como nada es sencillo, les voy a dejar pendiente también en cada uno de estos ejes alguna pequeña tareita para el hogar para cuando tengan ganas de poner en práctica estas cuestiones. La aclaración que vale hacer en esto es que, por supuesto, son muchísimos los recursos operativos de los cuales uno se puede valer para este tipo de cuestiones. Yo solamente he seleccionado por una cuestión de tiempo y también por una cuestión práctica, ¿sí? Para que puedan tener tal vez menos cosas, pero aplicables a lo que es vuestra cotidianeidad. Yo he seleccionado algunos recursos, seleccioné aquellos que me parecen más representativos, que me parecen también relativamente sencillos de aplicar para aquel que no tiene práctica en esto, y también, para serles honestos, absolutamente honestos, aquellos que he probado personalmente, que pruebo a diario personalmente, y que también he llevado a que pongan en marcha, que prueben mucha gente amiga y colegas con los que he tenido oportunidad de trabajar, a los que he tenido oportunidad de coachear, y he encontrado que en estos recursos eh, podían estar, que estos recursos podían estar a su alcance y podían también generarles tan buenos resultados como en algún momento me han generado en lo personal. Yo, en general, cuando se trata de este tipo de cuestiones prácticas, trato de no dar recetas, pero por otro lado tampoco trato de recomendar cosas que no haya probado en mí mismo o que haya probado alguien muy cercano. De todas maneras, la aclaración es, esto no quiere decir que todo sirva para todos. Algunos se sentirán más cómodos con algunas de estas prácticas que les voy a recomendar, otros se sentirán más incómodos. Es decir, en definitiva, el mejor recurso siempre es el que a uno le sirve. Yo les voy a abrir un determinado menú para esto. Pero bueno, les hablaba de estos 6 ejes en torno a los cuales vamos a trabajar. El primero de ellos tiene que ver con cómo establecemos prioridades, que es el punto de partida esencial para la productividad personal, es decir, para poder hacer un mejor uso de los recursos que tenemos en general. Luego vamos a hablar sobre la orientación y lo que significa el trabajar sobre la base de objetivos. Vamos a incorporar un pequeño capítulo sobre la planificación de nuestras actividades. Seguramente estos 3 ejes, los 2 primeros seguro, probablemente el tercero también, los podamos abordar y agotar en la jornada de hoy. Y luego en la próxima jornada que tenemos sobre este tema, que es de acá a 15 días,
¿sí? El martes que viene, no el otro, vamos a hablar sobre los otros tres ejes. Uno específico sobre esto que mencionábamos de la administración del tiempo, que sin dudas es un tema central y crítico en torno a todo esto. Y luego vamos a hacer algunos comentarios sobre temas de actitud y de disciplina personal que de alguna manera cortan transversalmente todos los ejes anteriores. Pero, insisto, vamos a tratar de, para cada uno de estos ejes, poner alguno, aunque sea uno, recurso práctico, en algún caso vamos a poner alguno más, y perdonen que sea reiterativo en esto. El único recurso eficaz de todos estos es, sin lugar a dudas, el que a vos te sirva. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo bien? ¿Estamos bien Sí, con esto? perfecto. ¿Está claro? Bien. Magnífico. Entonces, jovencitos y jovencitas, vamos a empezar a trabajar sobre el primero de estos ejes. Vuelvo a la presentación. Vamos a hablar sobre las prioridades. Como yo les decía recién, el hecho de poder establecer prioridades es el punto de partida básico de la productividad personal. A veces, yo por lo que conozco de muchos de ustedes, eh, lo que supongo en términos de otros con los que tal vez no llevamos tanto tiempo trabajando, la amplia mayoría de ustedes tiene múltiples actividades donde se cruzan lo personal, lo laboral, lo profesional, lo social. Estamos permanentemente corriendo detrás de las cosas y es lógico que muchas veces nos invada una sensación de agobio, tal vez a alguno de ustedes les pase, a mí me pasa, ¿sí? De decir, no termino más, no engancho, esto es absolutamente imposible. Bueno, a ver, acá hay varias cosas. Primero, una cuestión hasta casi filosófica, si lo quieren, ¿no? Digo, el buen manager, en general utilizo la palabra manager como un paraguas, ¿sí? Digamos, manager de sus vidas, no es aquel que trata de optimizar todo, sino que es aquel que aprende que tiene que suboptimizar. Y permítanme que les repita esta idea. Si ustedes buscan estar al día con todo, lo único que van a ganar es estrés. No hay forma posible, salvo que uno se quede en su zona de confort, salvo que uno se quede atado a determinadas rutinas cotidianas, pero toda persona que tenga una legítima aspiración de crecimiento, de enriquecer su vida, su profesión, permanentemente va a estar corriendo detrás de una agenda de una agenda que lo supera y permanentemente va a suboptimizar cosas. Permanentemente van a quedar pendientes, van a quedar cosas sin hacer, permanentemente van a quedar cosas que pueden llegar a estar dentro de un estándar, pero que no responden tal vez al ideal que uno quisiera. Y bueno, hay que aprender a convivir con estas cosas. Pero claro, cuando uno se plantea, pero entonces si todo es mediocre, si todo está condenado a la mediocridad, ¿dónde está mi diferenciación, ¿no? ¿Dónde está mi posibilidad de distinguirme? Bueno, precisamente en la capacidad de diferenciar lo que es principal y lo que es secundario. Cuando alguien dice, no, porque todo lo que yo hago es importante, no sé, permitime ponerlo en duda. En todo caso, si todo es importante, no puede tener la misma importancia. Cuando todo es exactamente igual de importante, en realidad nada termina haciéndolo. Por eso, lo primero que tenemos que decir también en el terreno de lo conceptual, que el famoso concepto de multitarea, el concepto de soy capaz de hacer varias cosas a la vez, es una trampa mortal. No hay ninguna persona que sea absolutamente productiva haciendo varias cosas a la vez. En todo caso, puede tener una agenda diversa,
en todo caso puede tener muchas cosas que hacer, pero allí es donde la idea de la productividad más impacto tiene, que es hacer una cosa por vez. Perdones que sea así de elemental. Pero el hecho de hacer una cosa por vez implica claramente entender qué debe hacerse primero y qué debe hacerse después. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien con estas ideas? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Muéstrenme los deditos. Bien. Ya los vi. Sí, Ya, perfecto, perfecto. ya vi los deditos. Sigo adelante entonces. Vuelvo a la presentación. Entonces, claramente, si decimos que la multitarea es una trampa, tenemos que asumir dos cuestiones. La primera de ellas, como les decía recién, y hacia ahí va a ser el primer recurso que vamos a utilizar, que de alguna manera tenemos que rankear, ¿sí?, la forma en la que vamos a llevar adelante esas actividades. Y por otro lado, también vamos a tener que pensar que hay cosas, y yo les juro que cuando digo esto me odio a mí mismo, porque yo soy en particular una persona que, como digo, siempre tengo el sí fácil, o en todo caso me gusta hacer muchas cosas. Soy el primero que se odia a sí mismo por esto, pero también el primero que debe hacer un esfuerzo por disciplinarse en este sentido, que es entender que productividad, ¿sí?, no es hacer muchas cosas, ¿sí? Decididamente, ¿sí? Decididamente no es hacer muchas cosas. La productividad es eliminar. Se gana cuando uno puede eliminar todo lo que no tiene que hacerse porque no aporta un valor real a aquello que quiere obtener como resultado final. Esta es la idea del sentido de prioridad, ¿no? Permítanme, en esta figura del moreno haciendo malabares con las bolas de fuego, reflejar, como les decía recién, algo que estoy seguro que todos de una u otra manera sentimos en lo cotidiano. Y hay otro elemento, que es el famoso sentido de urgencia. Nuevamente, lo mismo que decíamos de la importancia. Evidentemente que hay emergentes, evidentemente que hay cosas que nos sacan y que imprevistos y que nos rompen cualquier idea de planificación que podamos llegar a tener, pero también es cierto que si todo es urgente, si todo es un imprevisto, evidentemente hay algo que no estamos viendo, ¿sí? Hay algo que no estamos viendo en términos de lo que es nuestra propia planificación. Siempre que me ha tocado, perdón que sea autorreferencial, pero me parece que para esta mirada les puede servir este concepto personal, ¿no? Siempre que me ha tocado asumir algún tipo de rol nuevo en alguna organización o detrás de algún proyecto, cuando reúno a mis colaboradores o cuando empiezo a charlar con ellos sobre formas de conducirnos, objetivos a alcanzar, o mismo aún con gente con la que puedo estar trabajando desde hace mucho tiempo, al momento de hacer una revisión, siempre digo que hay tres preguntas poderosas que uno debe hacerse sobre el funcionamiento, insisto, de aquella organización que lo contiene, del funcionamiento que tiene actualmente su negocio, su entidad, aquel espacio donde se desempeña. Preguntas que deberíamos hacernos en forma permanente y que deberíamos compartir aquellos que tienen la posibilidad de trabajar con un equipo de colaboradores más o menos cercanos, que deberíamos compartir con nuestros colaboradores e invitarlos a que reflexionemos juntos sobre ello. Y esas tres preguntas son: ¿qué tenemos que mantener sí o sí? ¿Qué tenemos que mantener de estas cosas que hacemos habitualmente? Todavía mucho más poderoso es qué cosas tenemos que eliminar, insisto. Cuanto más seamos capaces de recortar
cualquier cosa sin perder valor en el camino, estamos ganando productividad neta y qué cosas nuevas, por supuesto, a partir de ahí tenemos que desarrollar. Hoy cuando empezamos a conversar y yo les decía de ser pacientes en esto, cuando yo les decía de entender que hay transformaciones que lleva tiempo, empezando por los propios hábitos, les hablaba de la mejora continua. Bueno, si tenemos que hablar de la mejora continua en esto que estamos hablando, un buen camino a seguir desde este punto de vista es ser capaz de interrogarnos a partir de estas tres cuestiones. ¿Qué cosas tengo que mantener? ¿Qué cosas tengo que eliminar? ¿Qué cosas tengo que desarrollar? Yo les decía que iba, para no perder el genio, iba a dejarles tareas para el hogar. No me animo a decirle que esta sea específicamente una tarea para el hogar, pero sí es una práctica que, si me permiten en lo personal, les recomiendo aplicarla con frecuencia, sobre todo cuando llegan esos momentos donde tuvimos que afrontar alguna situación crítica, algún cuello de botella operativo, esas situaciones que nos cachetean, ¿sí? Y nos dejan muchas veces fuera de rumbo. Bueno, cuando bajan las aguas, como digo habitualmente, cuando bajan un poquito las aguas, cuando pasó el temblor, es el mejor momento para sentarse, para sentarnos con nuestros colaboradores y hacernos estas preguntas. Che, ¿qué pasa acá? ¿Qué fue esto que pasó? ¿Fue un tsunami inesperado? ¿Es lo que nos pasa recurrentemente? ¿Vamos desarrollándonos saltando de crisis en crisis? ¿Tenemos cuellos operativos que nos acompañan desde hace tiempo y que no terminamos de resolver? Bueno, ok. ¿Qué mantenemos? ¿Qué eliminamos? ¿Qué desarrollamos a partir de ahí? Son cosas simples. Los invito a que las practiquen como mecanismo de revisión periódica de aquello que hacemos y de dónde estamos inmersos. ¿Estamos hasta acá con esto? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Volvemos entonces a la presentación, para que tengo ahí un par que tengo que admitir. Ahí estamos. Bien, entonces decíamos que el criterio central de la mejora era estas tres preguntas. Tenemos aquí en exclusiva en pantalla acompañándonos a don Dwight Eisenhower. ¿Alguien sabe, alguien tiene presente quién fue este caballero? Pablo, José Pablo, sí. Sí, Colabora con nosotros, Vicky también. Bueno, dale, no me dejen solo, hablando, no me dejen hablando solo. ¿Qué onda, che, con Eisenhower? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andás, José? Un... Bien, ¿vos? Bien, Va bien, todo bien. ustedes bien. No, estoy resfriado, ya te dije, no Es estoy bien, boludo. verdad, es verdad, lo dijiste. Hice la pregunta obvia y de rigor, ¿no? Sí, ¿Todo sí. bien? Todo bien, todo bien. Eh, no, un estratega inglés que tuvo mucha incidencia en la Segunda Guerra Mundial, Ok. creo, si mal no recuerdo, luego llegó a ser presidente de Sí. Inglaterra y demás. Estados Unidos, Estados Unidos. De Estados Unidos, perdón, sí, Sí, sí. efectivamente. Bien, gracias. Me encantó. Sí, efectivamente, como bien dice nuestro querido amigo Pablo, Eisenhower fue durante los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el frente europeo, algo así como el comandante en jefe de las tropas aliadas, ¿sí? De hecho, fue el responsable de el famoso día D,
que tanto nos muestran las películas, ¿sí? Del exitoso desembarco en Normandía de las fuerzas militares de los aliados y a partir de ahí toda la campaña victoriosa que termina derrotando al Reich. Eisenhower, como bien decía Pablo, norteamericano, luego, y como suele ocurrir en los periodos posbélicos, aprovecha la plataforma de lanzamiento para hacer su carrera política y algunos años después de culminada la Segunda Guerra es elegido presidente de Estados Unidos. Y dice que fue un muy buen presidente. Muchos proyectos a largo plazo, ¿sí? Que inclusive trascendieron muchísimo su mandato, se iniciaron sobre su época. De hecho, hay algo en Estados Unidos, y tal vez alguno de ustedes lo conozca, lo tenga presente, que se conoce como la red Eisenhower, ¿sí? Que no es otra cosa que una mega red de autopistas, ¿sí? Más de 1 millón de kilómetros de autopistas que cruzan, ¿sí? Todo el país de este a oeste. Por eso cuando vemos las películas vemos que en Estados Unidos se puede llegar en auto de cualquier lado a cualquier lado, ¿sí? Más allá de que haya miles de kilómetros de diferencia entre un punto y otro, bueno, precisamente por toda esta conexión que comenzó a construirse en la presidencia de Eisenhower. Pero más allá de lo anecdótico, les cuento esto simplemente para ponernos en tema, dicen que este hombre era un tipo especialmente productivo en su desarrollo, ¿no? No solamente en su época de alto militar, sino luego como presidente de Estados Unidos, como un gran estadista que en principio aparenta haber sido. Y fíjense que en algún momento en sus memorias, él cuenta cómo organizaba su tiempo. ¿Sí? Y alguna vez en algún reportaje, un periodista le pregunta si realmente era cierto que él organizaba su tiempo y sus tareas así. Él le ratifica lo que había afirmado en esas memorias y a partir de ahí aparece un recurso muy tonto, muy sencillo, pero mucho más útil de lo que a priori parece, que ni más ni menos se conoce como la matriz de Eisenhower, ¿sí? En honor a presumiblemente su creador, o por lo menos quien la dice haberla adoptado y que la difundió. ¿Qué decía Don Dwight? ¿Y qué es lo que se conoce, ¿sí? Como matriz de Eisenhower? Allí tienen el gráfico, ¿sí? Que ahora lo vamos a repasar juntos rápidamente. Allí tienen el gráfico en pantalla que Eisenhower, sin presentarlo así en su libro, dice, bueno, la frase del pie, ¿no? Lo importante, lo verdaderamente importante, casi nunca es lo urgente, y lo urgente casi nunca es importante. Yo creo que hay bastante de certeza en esta afirmación, por lo menos en función de mi experiencia y de experiencias que grandes colegas han compartido conmigo, en el sentido de que generalmente las mayores saturaciones de actividades que solemos afrontar están muy fuertemente condicionadas por eso que decíamos recién, el sentido de urgencia. Y el problema que obviamente el sentido de urgencia tiende a devorarlo todo y en muchos casos también lo importante. Pero lo cierto es que Eisenhower más o menos se planteaba esto, ¿no? Como que él dividía sus tareas entre lo urgente y lo menos urgente, y lo importante y lo menos importante, y en función de eso tenía 4 grandes decisiones de base que iba tomando tarea por tarea o actividad por actividad, ¿no? Entonces decía, bueno, por un lado, y esto lo hacía periódicamente, ¿sí? O lo hacía al inicio de cada semana cuando trataba de estructurar su tarea semanal. Entonces decía, por un lado tengo todas las tareas que son importantes y a la vez urgentes,
donde lo único que puedo hacer es hacerlo inmediatamente y lo antes posible y se constituyen la prioridad absoluta. Luego, seguramente aparecen un montón de actividades, un montón de tareas que son urgentes, pero que realmente cuando las desmenuzo, cuando las analizo bien, llego a la conclusión de que no revisten de tal importancia. Y es el famoso campo que tanto nos cuesta, por lo menos a quienes dirigimos, de delegar. ¿Sí? ¿Qué tareas decididamente le puedo encargar a un otro? Aún, y después haremos algunos comentarios más sobre el tema de la delegación, ¿no? Aún asumiendo que muchas veces se sacrifica calidad en esto. Bueno, es un sacrificio que hay que hacer. Y luego tenemos las tareas que son menos urgentes, pero que son importantes, que precisamente como la urgencia se lo devora, probablemente sean las que nunca hagamos, y son las tareas que yo tengo que agendar, son las tareas que requieren de una planificación, porque, insisto, si no, no se van a generar nunca. Y luego, nuevamente, vamos a lo que es un punto focal en esto que estamos trabajando, aquellas cosas que son menos urgentes y menos importantes, que decididamente hay que eliminarlas, dejarlas de hacer. Probablemente encuadrar estas últimas sean las que más cuesten. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la lógica de este análisis? Parece bastante simple, ¿no? Parece. El Ah, problema es, el problema es que quién tiene el criterio para luego de ver toda la agenda del día, poner en cada casillerito correspondiente las cosas y sí, respetarlo. y sí, Porque, sí, claro que porque sí. yo, por ejemplo, hay algunas de lo que iría en agenda que pobrecitas las vivo pasando de un día para el otro, de un día para el otro, de un día para el otro, que terminan después siendo hazlo, porque ya las pasé tantas Sí, veces que terminan siendo urgentes. sí. Y lo que dijiste al principio, de que el multitasking y qué sé yo, es verdad. O sea, si no se trabaja ordenadamente es imposible. Esta matriz igual es muy linda, yo la tenía pegado en la oficina, la miraba y Ajá. después obviamente fallaba porque decía, esto debería haberlo eliminado y terminé agendándomelo y después de haberlo agendado y reprogramado 3 veces, lo terminé eliminando. Lo hubiese eliminado del principio. Pero bueno, Hay una cuestión, está muy piola esto que nos compartís. ¿Sí? Hay una cuestión que es fundamental en esto, y no solamente en este recurso, sino en otros. Después igual te cuento alguna anécdota personal respecto de esto, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante en términos de no solamente este recurso, sino de varios que parece una tontería, que es escribir las cosas, no quedarse con el tema de la tengo en la cabeza y tengo claro que esto y cuando miro, pero no termino de hacer ese cruce. ¿Sí? En esto con un montón de cosas hay que escribirlas. Organizar el trabajo requiere tiempo de organización, valga la redundancia. Yo les voy a compartir, y nunca mejor, esto es un ejemplo real. ¿Sí? Este es el ejemplo de un colega amigo, a quien en algún momento estábamos trabajando juntos en esta cuestión de poder ayudarlo a mejorar más que su productividad, te diría la calidad de vida, porque estaba re quemado, ¿sí? Re quemado mal. Este chico que es directivo de una multi muy grande, él vive en España actualmente, está re quemado, y pavadas, ¿no? Empezando a trabajar con esto, y dijimos, che, pará, ¿por qué no vemos si podemos jugar un poquitito con tu agenda? Lo invité a hacer este tipo de análisis, y en algún momento esta fue la devolución, esta que están viendo fue la devolución que me hizo. Muy sencilla, pero me parece que puede ser bastante elocuente de algunas cuestiones, ¿no?
Es un análisis muy simple, ¿no? No entró en cuestiones operativas, pero como yo les decía, este tipo de cosas hay que dar paso por paso. Fíjense, ¿no? Cuando yo le planteaba esta cuestión de lo urgente, lo importante, él seleccionó cuatro grandes actividades. Decía, para mí, este tipo de cosas es lo caliente de cada día. Yo no me puedo ir de la oficina, no puedo dormir tranquilo si no resuelvo este tipo de cuestiones. Señaló tres cuestiones que tenían que ver con el trabajo y una personal, porque yo lo induje a que metiera también cosas personales. Entonces me dice, para mí el punto número uno son las reuniones con clientes, los encuentros con clientes, hablando por supuesto de clientes corporativos, de clientes importantes. Para mí no hay nada que sea más importante y más urgente que esto. El único momento en el que siento que estoy haciendo crecer el negocio es cuando estoy trabajando en estas cosas. Yo lo pongo primero de todo y si son clientes importantes, no lo delego, me encargo yo mismo. Me parece fantástico, me parece una muy buena definición. Él es, como yo les decía, director de delivery de una empresa muy importante de desarrollo de software. Y bueno, obviamente los grandes clientes corporativos, por lo menos en términos de lo que hace, no la actividad comercial pura, sino lo que hace al servicio, lo que hace a la atención, los quiere trabajar en forma directa. Bueno, me parece bien, es una elección apropiada. Lo segundo que pone en esta lista dice las reuniones motivacionales con el equipo. Yo necesito, tiene varios project managers, como es la categorización que dependen de él. Yo necesito, que a su vez tienen sus equipos, yo necesito juntarles las cabezas, ¿sí? Movilizarlos un poquito, que no sea simplemente un canal de transmisión de información o de revisión de resultados, si no necesito inyectarles un poquitito, para mí las reuniones motivacionales que hacemos semanalmente son críticas. Bueno, no voy a discutir si está bien la frecuencia o no. Él conoce a su equipo, me parece una buena elección. Luego, más allá de que no es su área de competencia inmediata, cuando como consecuencia de su gestión se genera algún tipo de crisis financiera, demoras en los pagos, obviamente tengo que estar al pie del cañón y para mí estas son cuestiones. ¿Qué es lo que dejo ahí? Me decía, en este cuadrante. Bueno, problemas de salud personales que puedan llegar a tener. Listo, me pareció piola. Entonces después dice, ¿qué cosas pueden ser urgentes? Pero la verdad que no las considero tan importantes. Algunas de ellas no las delego, pero tengo que aprender a delegarlas. Y fíjense la lista que me hace. En este caso pone todas cosas, casi todas cosas laborales, algunas cosas personales. Reportes rutinarios, controles operativos, retrabajos, comunicaciones de rutina, compras menores. En este caso viene el tema de lo personal. Bueno, sin poder profundizar demasiado en cada una de las cosas, parece razonable como concepto general que todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con una rutina de trabajo, cualquiera sea el lugar que yo ocupe, pueda ser objeto de delegación en una u otra medida. Pero, insisto, me parece todavía mucho más interesante el análisis de lo que ocurre cuando salimos de la presión de la urgencia, cuando salimos del sentido de urgencia. ¿Qué pasa con lo no urgente? Entonces dice, bueno, hay cosas que yo debería hacer y que no hago. Por ejemplo, tener una actividad deportiva continua. Por ejemplo, determinados cursos, actividades formativas que quiero realizar. Todavía en el plano mucho más social, determinadas visitas a mis familiares
encuentros sociales a los que no voy. En términos generales, el planeamiento a largo plazo. Ok. ¿Qué es lo que decíamos de este tipo de cosas? Que si realmente no las agendo, si no las programo, ahora cuando hablemos de planificación nuevamente vamos a traer esto sobre la mesa, si no le pongo un espacio específico, decididamente no las voy a hacer nunca. Y finalmente, y esto no es casual, no sorprende, son grandes ladrones del tiempo, como vamos a llamar posteriormente cuando hablemos del tiempo, de la administración del tiempo específicamente, cosas que tengo que eliminar, reuniones informativas, ¿sí? Reuniones que hago a veces con el equipo simplemente para contarles cosas que se las podía comunicar por un mail o que se las podría comunicar mucho más informalmente en cruces circunstanciales que tengo con cada uno. La mayoría de los correos electrónicos, llamadas telefónicas inesperadas, algunas cosas personales, tiempo inespecífico en redes sociales, le hace boludeo, escroleo, etcétera, etcétera, exceso de series y películas, ¿sí? A veces todos caemos prisioneros de eso. Bueno, yo no, yo soy más de pelotudear mucho. Sí, totalmente, totalmente. La mayoría de las reuniones pueden ser objeto de un mail, no tengas duda. No tengas duda. Hay una enfermedad de reunionitis que de a poco va corroyendo nuestras organizaciones. Pero bueno, fíjense que esto, como yo les digo, que es un ejemplo real, que no tiene inclusive un gran detalle, aunque no lo parezca, es un avance importantísimo en este tipo de cuestiones. Porque, sobre todo, vamos a dejar de lado el primer cuadrante, ¿sí? Ese cuadrante de lo urgente y lo importante, que no tiene por qué cambiar y que en definitiva se va a convertir en el punto caliente, en el punto de dolor de la productividad. Pero piensen que respecto a los otros tres cuadrantes del programar, delegar, eliminar, de estas en total 14 actividades que están, con que yo consiga cumplir con una, nada más que una de cada uno de los otros cuadrantes, voy a estar ganando un tiempo precioso y voy a estar incorporando una mayor productividad real. Es decir, que este joven amigo consiga delegar al menos una de estas cosas, sus reportes, sus controles operativos, sus retrabajos, las comunicaciones de rutina, que consiga programar y calzar en su agenda, aunque sea una de estas cuestiones de la actividad deportiva, de algún curso que quiera realizar, de alguna actividad puramente social, que consiga eliminar al menos una de las que forman parte de esta lista de eliminar, ya va a haber dado un paso gigantesco en la mejora de su productividad personal. ¿Estamos con esto? ¿Qué les parece? Es razonable, ¿no? ¿Se puede? Sí, que se Eh, puede. Sí, Pregunta, sí, ¿qué Teresita. pasa cuando uno a veces siente que no puede delegar? Entonces ahí ese me queda como, ah, Y la pregunta es, ¿y de quién es la culpa? no sé. Y bueno, nada, Siempre, a veces hay cosas siempre, que no... siempre la culpa es de uno. No la culpa, no Ah, lo digo en términos, ¿no? De, autoflagelate, no puedo no, delegar, no, pero sí reconocer que es un espacio de mejora que tengo que asumir. Respecto del tema de la delegación, eh, como en la mayoría de las cosas, es tomar la primera decisión. Y la primera decisión es qué es lo que menos daño puede ocasionar. ¿Qué es lo que... a ver, ¿por qué uno no delega? Uno no delega habitualmente por dos grandes razones que en realidad son una misma. En algunos casos está más exacerbada una que otra. Uno no delega porque imagina que la persona hacia la que va a delegar no está en condiciones de desarrollar esa tarea. Ahí tenemos
dos elementos. Bueno, primero, ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para... Bueno, ahora voy a eso, Alejandro, ahora voy a eso. ¿Cómo hacemos para que esa persona se forme? ¿No puede tal vez esa tarea irse fraccionando? ¿Sí? O ir tomando determinadas partes de esa tarea para poder transmitir eso. No hay partes de esa tarea que en un determinado momento se pueden ir delegando paulatinamente. En todo caso, ¿por dónde empiezo? Y yo digo, bueno, hay que empezar por donde yo crea que si la cosa sale mal, menos daño produce en el total. Siempre tiene que haber algo que menos daño produzca. Luego está la otra cuestión, que es la cuestión de mi propio ego, que por supuesto que nos traiciona, como decía Alejandro, como sugería Alejandro en su chat, ¿no? Que es el hecho de, desde el nadie lo va a hacer como yo, ¿sí? Nadie entiende la profundidad de esto. Y de nuevo, a ver, vamos a suponer que nadie pueda hacerlo como yo. ¿Y quiere decir eso? ¿Que soy el único que lo sabe hacer bien? A ver, les voy a poner un ejemplo personal, ¿no? En alguna organización con la que estoy fuertemente ligado en la actualidad y hace un tiempo, tiene parte de alguna, no la principal, pero algunas áreas que están bajo mi responsabilidad, están muy fuertemente ligadas a lo que es la organización de eventos, ¿sí? De eventos grandes. Lo cual puede parecer, para el que no sabe, puede parecer una tontería, pero como que hay muchos pequeños detalles a veces en los cuales uno, ¿sí? Se va enganchando. Y a mí, en lo personal, que como a muchos les pasa, muchas veces me cuestan delegar esos pequeños detalles y me cuesta sacrificar cosas que yo imagino que van a tener un impacto en la calidad. Dije, en algún momento no puedo seguir atrapado en esto, ¿sí? Porque si la organización tiene dos o tres eventos por semana, entonces soy un gil que se la pasa organizando eventos y no hago lo que tengo que hacer, que es pensar algún tipo de desarrollo estratégico más a largo plazo, concentrarme en otras cuestiones que tienen que agregar valor. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos con esto? ¿Cómo empezamos a sacarnos el muerto este de encima? Que por supuesto no se genera ni, como digo, ni en un día, ni en una semana, ni un mes, ni un año. Es algo que, bueno, lo primero, lo primero que hice, o lo primero que traté de hacer fue separar entre eventos pequeños y eventos grandes, fundamentalmente en términos de la cantidad de participantes. ¿Sí? No es lo mismo un evento para 50 personas que un evento para 500 personas. No es lo mismo la complejidad, aunque los elementos que están presentes sean los mismos, no es lo mismo en cuanto a complejidad. Y en cuanto a la variabilidad de las decisiones que tenés que tomar en eso. Entonces empecé por delegar algunas cosas de los eventos más chicos. Algunas cosas, ¿eh? Y en un determinado momento, la mayoría de los eventos estos implican presentaciones, tipo convenciones, eventos de capacitación y esto. Y yo tengo un esquema que, digo, son tres figuras geométricas. ¿Sí? Digo, un evento básicamente es un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo, un cuadrado y un círculo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un análisis muy tonto que yo hago. Digo, el rectángulo es la gente que está abajo, es el auditorio, ¿sí? El público, la atención que ese público recibe, etcétera, etcétera. El cuadrado son los que están arriba, ¿sí? Los ponentes, los presentantes, los sponsors. Y el círculo es todo lo que gira alrededor.
la escenografía, el catering, la logística. Entonces yo tengo que, de alguna manera, entonces vos decís, todo es importante, pero realmente todo tiene la misma importancia. En términos de la satisfacción de los participantes, tal vez no. Entonces dije, aunque todo sea importante y nada pueda fallar, el rectángulo es más importante que el resto. Por una cuestión elemental, si yo organizo una convención para presentar un producto y el auditorio está vacío, es un fracaso para todos. Entonces yo lo que tengo, primero que tengo que asegurar, ¿sí? Lo primero que yo tengo que asegurar es el rectángulo. Es lo más crítico y lo último a delegar. ¿Qué es lo que sigue? Y lo que sigue es el cuadrado, porque si no hay nadie que venga a presentar, tengo el auditorio lleno, pero no hay nadie que venga a presentar, es un bajón. Pero el cuadrado, de última, se puede reemplazar. Vos podés tener un backup, no es tan importante, ¿sí? No es tan importante como el rectángulo. ¿Es muy importante? Sí, pero no es tan importante como el auditorio. Y después viene el círculo. Y a todos nos gustan los chiches, ¿sí? Insisto, los chiches que tienen que ver con la escenografía, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con los servicios de apoyo. ¿Cómo que cuadrado? No te entendí. ¿Qué cuadrado, qué rectángulo y qué círculo? Eso. Me perdí yo entonces. Ah, ¿De qué cuadro estamos hablando? el rectángulo es el auditorio, el cuadrado son los ponentes y el círculo es todo lo que gira alrededor. Ok. ¿Sí? No, pensé que estabas compartiendo una imagen y yo no estaba mirándola y dije, No, ok. no, 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 no lo tengo en imagen, lo No, traje. no, no. No, lo saqué a colación de esto que estábamos hablando de la delegación con Teresita. Entonces yo Listo. dije, bueno, a ver, y lo del círculo, ¿sí? Que por supuesto no queremos que falle, que por supuesto es lo que agrega valor, pero la verdad que no va a mover la aguja tanto como uno puede imaginar. Y dentro de ese mismo círculo, por supuesto que hay cosas que son más importantes que otras. Entonces, yo lo que estoy haciendo, pero por supuesto, Mariana, pero por eso te voy a contratar a vos. No tengas dudas, ¿sí? Por eso te voy a contratar a vos. Este, pero no tengas dudas, ¿sí? No tengas dudas que todas y cada una de estas cuestiones se pueden fraccionar. Entonces yo digo, si yo tengo un evento chico y puedo fraccionar el círculo y digo, en lugar del banner, mira, me tenían que entregar el banner, ¿sí? Con el logo de fondo para que los tipos se saquen las fotitos cuando llegan. Hoy el banner no llegó o el banner quedó mal impreso. ¿Alguien piensa que esto va a hacer que la gente se vaya quejando del evento? No, pasa desapercibido. No se entera nadie. Algún quejoso en algún momento dirá, uy, no pusieron un banner para sacar la foto. Uno de 50. Entonces, ahí tenés una pequeña tarea para empezar a delegar y empezar a poner a prueba a la gente. ¿Sí? Vos, Carlitos, ponele que... Carlitos, vos sos el general en jefe de los banners. ¿Sí? Yo quiero asegurarme que haya un banner así, así y así. Si el día del evento está el banner, punto para Carlitos, y Carlitos amerita que le vayamos cargando alguna otra cosita. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la preparación de las alegorías que se le van a obsequiar a los ponentes. ¿Sí? No son cosas demasiado complicadas. Hay que ver con qué proveedor trabaja, que maneje bien los tiempos y que hinche las pelotas para que salgan los pagos en fecha. No se necesita ser ningún genio para esto. Al cabo de un tiempo, vos te vas a dar cuenta que
no solamente vas ganando confianza en determinadas personas, sino que lo que es más importante es que esas personas ganan confianza en sí mismas. Hoy por hoy, hoy por hoy, en este caso puntual que yo te digo, por supuesto, puesto hay que llevarlo a lo que es la lógica del laburo de cada uno. Hoy por hoy, yo te diría que en eventos grandes, 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 muy grandes, solamente me ocupo y un poquitito del rectángulo. ¿Sí? Hace muy poco, algunas semanas atrás, este, había un evento muy grande donde eh, utilizábamos una sala para 700 personas, este, con mucho despliegue, con producción audiovisual, con invitados del exterior. Y la verdad que lo único que, debo hacer mi mea culpa de esto, lo único que hice fue el día preguntar, perreé un poquito el precio de la sala, ¿sí? En algún momento bajé una opción que se manejaba como alternativa porque me pareció que iba a ser un quilombo de logística por estacionamiento y ese tipo de cuestiones. Y el día del evento, llegué y dije, a ver, llegué un par de horas antes, estaban acreditando y todo, dije, ¿me pasan la lista de confirmados? Le pegué un vistazo, decía el rectángulo. Le pegué un vistazo a la lista de confirmados y dije, está bien, no pasa nada, tranquilo, vamos a andar bárbaro. Si vos me decís si salió todo perfecto, no, para mi gusto no salió todo perfecto, porque la sala del cóctel posterior para mí era muy chica, eso se fue de, eso nadie se apioló. No la contratamos a Mariana y el catering a mí no me gustó ni un poquito, era una cagada, ¿viste? Pero bueno, la verdad que era un evento para laburar 7 por 24 como un chino durante 2 o 3 meses y se delegó por completo y se delegó casi por completo. Pero no es algo que ocurra, como les decía hoy, mágicamente. Es la consecuencia de una serie de pasos que uno va dando. Yo te recomiendo que, les recomiendo a todos, ¿no? En aquella tarea que quieran delegar, traten de desmenuzarla. Primero busquen aquello que, dentro de todo lo que piensan que podrían delegar, insisto, el concepto suena feo, pero es así. Lo que menos daño haga si sale mal y traten de desmenuzarlo en pequeñas partecitas. Y empiecen por tirar las partecitas. Eh, Después hay una cuestión de a quién y cómo. Como digo yo, este, busquen para delegar gente que tenga eh, necesidad de reconocimiento, ¿sí? Que tenga sentido, que tenga algún sentido de logro, ¿sí? Más o menos arraigado. Porque todos estos equipos, no todos son, desde ya que no son todos fenómenos y no necesitamos fenómenos, pero sí necesitamos gente con hambre, en el sentido figurado, ¿sí? Bueno, no sé, es lo que yo en lo personal les sugiero. Vuelvo a la pantalla. Los invito, en suma, como decíamos recién, a tratar de jugar con este ejercicio. Y esta es tarea para el hogar número 1, ¿sí? Tu turno. Se lo dejo como tarea para el hogar, ¿sí? Traten en algún momento que puedan, ¿sí? En algún momento que no estén en el medio del incendio, sino cuando el incendio se apagó, de hacer un análisis crítico de lo que es su agenda y tratar de ensayar algún tipo de clasificación como la de este ejemplo que les montaba. Piensen lo que les decía, ¿sí? Es probable que ustedes se encuentren con muchas cosas, ¿sí?
Dale, perfecto, perfecto, en buena hora. Piensen que seguramente, perdón, me cuelgo leyendo los chats. Piensen que seguramente van a poner varias cosas en los cuadrantes, que muchas de esas cosas en algún momento cuando las pusieron se van a dar cuenta que es imposible desligarse si de esto se tratase, o que hay cosas que resultan ser habitualmente más urgentes de lo que ustedes imaginan, lo más importante. Piensen que hay cosas que les pueden caer en algunos cuadrantes y que ustedes mismos se van a decir, esto no lo voy a poder cumplir nunca. Vayan de a paso. Piensen, como les decía hoy, cuando veíamos este ejemplo, que con que yo pueda, ¿sí? Planteados y desplegados los cuadrantes, si yo tomase este ejemplo real como propio, con que yo pueda hacer una sola de las cosas de los cuadrantes que no tienen que ver con el eje central, con que yo pueda, aunque sea delegar una cosa chiquita, ¿sí? Que hago habitualmente y deje de hacerla, con que yo pueda programar y darle un tiempo específico dentro de mi agenda a algo de lo que quiero hacer y no hago, con que yo pueda eliminar, aunque sea una única cosa, ¿sí? De lo que habitualmente estoy haciendo. Ah, mira vos qué interesante, Gabriela. Muy bien. Con que yo pueda solamente, a ver, esperen porque a alguien se le quedó prendidito el micrófono y hay un quilombo en el ambiente. Ahí estamos. Este, con que yo pueda solamente bajar alguna de las actividades de los cuadrantes periféricos, ya di un avance. Después voy a dar otro y otro y otro. Así es que es tu turno. Pero, como siempre digo, recurriendo a uno de mis héroes favoritos, ¿sí? Como dice el maestro Yoda, perdón, está todo bien con el maestro Yoda, ¿no? No hay mala onda con el maestro Yoda, ¿no? Bien, ok. Seguimos adelante con nuestra incipiente amistad, entonces. Como dice el maestro Yoda, ¿sí? Cuando está entrenando a Luke, ¿sí? Y Luke le dice, voy a intentarlo, él dice, no lo intentes, hacelo o no lo hagas, no lo intentes, ¿sí? No es, en esto como les decía, no es, voy a poner el cuadrito, voy a ver si me sale. No, no, concéntrate en una cosa, de última. Si te parece muy grande, concéntrate en una única cosa, pero hacelo. ¿Vamos bien hasta acá con esto? ¿Estamos bien con esto hasta aquí, jóvenes? Pulgarcitos, listo. Magnífico. Vamos entonces a nuestro segundo eje. Este lo vamos a pasar un poquito más rápido, que tiene que ver con la orientación. La orientación básicamente tiene que ver con hacia dónde estamos yendo, qué es lo que estamos buscando. Muchas veces en estas cuestiones que tienen que ver con nuestra productividad personal y con la forma en la que empleamos los recursos que contamos y con la onda de cómo utilizamos el tiempo, a veces nos olvidamos de algo que tiene que ver con el fondo de la cuestión, que es hasta dónde estamos, hacia dónde estamos yendo. Y hay cosas que pueden parecer obvias, ¿sí? De cuál es nuestro objetivo, de qué es lo que nos moviliza, pero a mí por lo menos me ha pasado muchas veces y lo he visto en muchos, que a veces cuando empezamos a prolongar en el tiempo, cuando empezamos no a prolongar en el sentido de postergación, tal vez la palabra correcta no es prolongar, cuando empezamos a proyectar en el tiempo, muchos objetivos se tienden a diluir, se tienden a ser más confusos, se tienden a perder. Y como bien decía don Séneca, ¿sí? Filósofo romano, griego en realidad, criado y desarrollado en Roma, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. ¿Cómo establecemos objetivos? En esto
Tampoco voy a ser original en el planteo conceptual. Todos alguna vez, estoy seguro, hemos visto esta historia de lo que llamamos los objetivos SMART, ¿sí? Los objetivos inteligentes, ¿sí? Como diríamos en el idioma original que es un acrónimo, en definitiva, de un objetivo específico, medible, alcanzable, relevante, temporalizado. ¿Todos alguna vez han visto esto? ¿Les suena? Algunos sí, otros no, algunos sí, Sí, me otros suena. no. Sí, bien. ¿Y qué tan bien les va con esto? Y es bastante desafiante. ¿Eh? ¿Qué es lo que más les cuesta cuando tratan de aplicar esta idea? Si, digo aquellos que lo tratan de aplicar, ¿no? ¿Qué es lo que más les cuesta? Que sean cosas específicas, que Sí, sean... A ver, Pablo, ¿qué decís? a mí particularmente lo específico y lo temporal es lo que más ruido me hace. Ajá. A lo mejor tendrá que ver, a lo mejor digo, puede tener que ver con la profesión de cada uno, ¿no? Ujú, En lo mío, especificar algunas cuestiones a veces cuesta un poquito más. ajá. A ver, entendamos de qué hablamos cuando hablamos de lo específico acá, ¿no? Ahora igual después les voy a proponer un ejercicio para trabajar sobre esta idea. Hay dos cuestiones, a propósito de esto, hay dos cuestiones para mí que son fundamentales en términos de lo específico. Lo específico no quiere decir que no aborde un contexto general de algo. A veces hay situaciones que son muy complejas, que tienen muchas variables en juego, que tienen muchos elementos. ¿Sí? Creo que tal vez te referís a eso, en muchas cosas entremezcladas. Bueno, elegí un punto de mejora. Uno solo. Elegí un punto de mejora. Si el problema, ¿sí? Si el problema es un problema sistémico, como diríamos, no importa, elegí un punto de mejora. ¿Sí? Elegí un punto de mejora. Y hace girar la especificidad sobre eso. El tema temporal es un poco más complejo, porque la verdad que si no ponemos un tiempo de cumplimiento, pero si vos afinás el tema de poner un punto de mejora, seguramente vas a poder temporalizarlo mejor. El tema es que si un objetivo no tiene un tiempo de cumplimiento, se diluye muy rápidamente. ¿Sí? Muy rápidamente. A veces el hecho de poder fraccionarlo, cuando se trata sobre todo de objetivos muy grandes, ¿sí? O de cosas que involucran, poder separarlo en pequeñas tareas, ¿sí? Poder separarlo en pequeñas tareas facilita poner los tiempos, ¿sí? Entonces me decía, reformar mi casa. ¿Eh? O quiero, quiero a construir una casa nueva. Y es un quilombo. Va, no debería serlo, ¿sí? Pero nadie se ofenda. Bueno, no hay ninguno del palo acá, creo, ¿sí? Pero lidiar con el gremio de la construcción es complejo, muy complejo, ¿sí? Pero decir, bueno, ok, tengo que, poner un objetivo específico, terminar mi casa es un objetivo específico. Y sí, es un objetivo específico, pero son tantas las cosas que juegan en el medio que voy a tener la sensación de que está siempre bajo control. Entonces, fuera de control. Y cosas que no dependen de mí. Entonces, o dividirlo en partes, ponete metas concretas, ¿sí? Metas concretas para poder temporalizar. Si el objetivo general fuera terminar mi casa dentro del próximo año, arranca por decir que que esté instalada la plomería antes del 30 de noviembre. Por supuesto
que esto no cambia la lógica de es un quilombo, hay un montón de variables, etcétera, etcétera. Vos no podés temporalizar todas las que corren en paralelo, pero sí podés tomar una específicamente y recargar el énfasis sobre esto. Bueno, por ejemplo, que te pongo es tonto, ¿no? Pero que esté terminada la plomería el 30 de noviembre. Corre un poquito de la cabeza el tema de tengo que terminar la casa. ¿Sí? O cuando yo me mudé, este, cuando yo me mudé a donde vivo actualmente, uno de los temas que tenía era un laburo de carpintería bastante importante, ¿sí? Porque yo tengo una biblioteca muy grande que ocupa toda una habitación y parece una tontería, pero algo tan elemental, ¿sí? Como hacer una biblioteca de suelo a techo y que cubra toda una habitación, parece ser una tarea imposible. Y yo me puse como meta en esto, ya cuando los tiempos se me habían ido, y dije, bueno, en 45 días tiene que estar terminada, del momento que en 45 días tiene que estar terminada la biblioteca, y le metí la presión al carpintero y me concentré exclusivamente en romperle la vida al carpintero. Y en 45 días estuvo la biblioteca. No se terminó toda la obra en los tiempos que pensaba, se demoró como 2 o 3 meses. Pero a mí me dio la sensación que en el momento que conseguí destrabar algo que yo veía como trabado, el resto de las cosas empezó a fluir mejor. Probablemente haya sido así. ¿Sí? Por eso digo, lo primero que deberíamos pensar, Pablo, en este tipo de cosas es de qué manera podemos fraccionar como para que encontremos en esa complejidad un punto concreto que poder temporalizar. ¿Me comprendés a qué apunto? Y también respecto de esto, y un poco siguiendo esta lógica de cuando yo voy a trabajar sobre una tarea compleja, aparte de de tratar de fraccionarla, debería tratar de temporalizar aquellas cosas que más dependen de mi propia acción o donde tengo un punto directo, ¿sí? Donde tengo un punto directo de presión, en el buen sentido, de insistencia activa sobre alguien. A ver, si no depende de mí lo que tengo que hacer y depende de una confluencia de personas y hay una tarea donde tienen que interactuar varias personas y otra tarea que depende de una o dos personas, voy a poder temporalizar y avanzar mucho mejor sobre esa tarea que depende de una sola persona que de las que dependen de varios. ¿Sí? ¿Me comprendés? Porque en definitiva, como yo te digo, es uno solo para apretar y no que tengo que estar votando por todos, ¿sí? Los cuadrantes para ver cómo lo deshago. El tema en este tipo de cuestiones, como verán, es bastante parecida la lógica esta del establecer los objetivos a lo que decíamos hoy sobre la delegación, es encontrar siempre el espacio donde yo pueda romper la inercia. La mayor parte de las veces, lo que me dificulta el establecimiento de objetivos es poder romper la inercia. Romper la inercia, como decía, una cuestión de cada uno, es esta sensación de no voy ni para atrás ni para adelante. Todo lo que planifico no me sale. Siempre aparece algo que me quema los esquemas. Al final, ¿por qué? Porque la conclusión de esto, ¿sí? Esto forma parte de nuestro diálogo interior. La conclusión de esto es, por más que trate, no puedo hacer nada. Entonces me compré a mí mismo, en mi propio interior, me compré la excusa de la no mejora. Entonces yo lo que tengo que romper la inercia, tengo que romper esa sensación de estoy parado, estoy atascado acá y no puedo moverme. Entonces, aunque no destrabe, el romper la inercia implica destrabar algo, aunque sea algo chiquito. Pero cuando yo destrabo algo chiquito, inmediatamente me cambia, ¿sí? Me cambia
el estado, sí, tal cual, Ale. Me cambia, si lo querés, el estado de ánimo. Me permite enfocar de otra manera y hasta inclusive ser más creativo en términos de encontrar salidas alternativas que hasta ese momento no vi. No se puede ser creativo en la búsqueda de soluciones cuando uno se siente agobiado por la coyuntura. Y uno se siente más agobiado que nunca por la coyuntura cuando está inmerso en esa sensación de no voy ni para atrás ni para adelante. Estoy empantanado. Entonces, hay que moverse un poquitito, aunque sea un chiquitito. Y la mejor forma de moverse es encontrar un punto de apalancamiento pequeño que de ser posible dependa de mí y que si no depende de mí, depende de pocas personas con las que pueda llegar a tener un canal directo de influencia. En principio, en esta anécdota tonta, absolutamente tonta, de la biblioteca que yo les decía, el carpintero que estaba trabajando en el tema dependía, lo había contratado el arquitecto que llevaba adelante el proyecto. ¿Sí? Y cuando yo me di cuenta que era un clavo que estaba ahí arrumbrado y que no iba ni para atrás ni para adelante, y no sé qué tanta incidencia tenía, porque en definitiva no era que me movía la aguja, yo dije, bueno, a ver, lo primero que tengo que hacer es tener un puente directo. Entonces lo que hice, le pedí al arquitecto, que bueno, aparte conocido, qué sé yo, que sacara a los carpinteros eso, y fui a buscar yo específicamente un carpintero. No me metí con todo el resto de quilombo de la obra, pero cambié el carpintero y puse un carpintero yo. ¿Por qué? Porque era directamente apretable, perdón por la expresión, ¿no? Pero la realidad es esa. Era directamente apretable por mí. Entonces tenía un punto de apalancamiento chiquito que me iba a generar la sensación de que rompía la inercia, que para el resto de la gente, adicionalmente, que estaba laburando en la obra, empezando por el propio director de obra, iba a ser una señal importante también, no descartable como señal. Y que a mí personalmente me iba a transmitir la sensación, aunque fuera en una pavada, que me estaba moviendo dentro del pantano y no que me estaba chupando la arena movediza. ¿Eh? ¿Se entiende la lógica de esto? O sea, yo te sugiero, Pablo, que trates de buscar en alguno de esos problemas complejos, ¿sí? Algún puntito de apalancamiento que tenga que ver con estas condiciones que yo te digo. ¿Te puede servir? Sí, sí, me parece que la clave es esto de fraccionar, por lo menos me parece interesante apalancar desde ahí, porque a veces hay temas que no solo al ser tan complejos pueden llegar a durar mucho tiempo, sino que al fraccionarlos es como que uno empieza a arrancar hasta llegar al punto final, si no Hay que es romper como que no arranca nunca. hay que romper la inercia. ¿Sí? Como dice, viste, el viejo dicho, cuando el carro está andando, los melones se van acumulando solos. ¿Sí? Hay que romper la inercia y ponerse en movimiento. Ojo, a veces hay cosas que dependen enteramente de uno, que ni siquiera es el caso este que te digo, pero después hay que analizar un montón de otras cosas, no es tu caso en particular, pero también hay cierto que hay personas que se las devora su propio perfeccionismo y que quedan empantanadas en este tipo de decisiones porque se las devora, se las devora su perfeccionismo. Detrás del perfeccionismo, no me quiero ir por las ramas con esto, pero detrás del extremo perfeccionismo existen inseguridades, existen dudas que hay, flaco, temores que pueden ser lógicos. Da el primer paso, da el primer paso. ¿Sí? Todos en algún momento dimos el primer paso para algo, si no, hoy no estaríamos acá. Bueno, ¿vamos bien con esto hasta acá? Estamos con esto de los smart. ¿Sí?
Muy bien. Perfecto, jóvenes. Entonces, sí, perdón, Enzo, ¿qué me querías contar? No, que, a ver, que yo esto lo veo Toqué, sumamente. toqué un punto sensible, ¿no? Con el ejemplo. Claro, sí, un poco sí. No, el problema es que siempre me pasa esto. Yo creo que hay tareas que se realizan y más cuando hay organizaciones más grandes, que hay más gente y hay más eh, eh, cargos que justificar, puestos que justificar, en donde de pronto uno te dice, bueno, ¿qué proyecto querés llevar adelante? Quiero llevar adelante este proyecto. Buenísimo. Bueno, armalo, redactalo, fíjate, ponele los objetivos, el alcance, el impacto que va a tener, las métricas, la bibliografía correspondiente, todo para que finalmente lleve mucho tiempo y no se ejecute y no se lleve adelante. Sí, Entonces, es el refugio de los burócratas, eso está claro. tal cual, tal cual. O sea, en el mundo privado tal vez hay muy poca previsión y decimos, nos juntamos tres, decimos, che, hacemos, sí, dale, vamos con esto, buenísimo. Es el otro extremo. Pero en organizaciones grandes o en lugares que de pronto tienen una carga burocrática muy alta, es todo lo contrario. Te ponen tantas trabas, tantas revisiones, tantas autorizaciones que al final, cuando lo querés hacer, ya es tarde. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Yo creo que, perdón, ¿no? Pero creo que no es un tema de de una generalidad, digamos, sea público, privada, grande, pequeña, de un sector, de otro. Yo creo que no es una generalidad, sino que son casos puntuales, ¿sí? Casos puntuales de determinado tipo de organización. Hace un par de días, en otro espacio como este, charlaba con una joven colega. Estábamos hablando de otra cuestión, estábamos hablando del tema de los ascensos, de las promociones dentro de las organizaciones, ¿no? Yo me decía, en mi organización, no la voy a quemar, ¿no? En mi organización parece que más, cuando más estúpido sos, más ascendés. Este, y estábamos hablando de una corporación muy importante. Yo le decía, no lo leas de esa manera. No lo leas de esa manera porque la organización en la que estás hoy, en definitiva, es una coyuntura, ¿sí? Ojo, como también es una coyuntura la, la situación de las propias organizaciones nuestras, ¿no? La organización en la que estás es una coyuntura y vos tenés que entender que no es un problema muchas veces, como yo te decía, el refugio del burócrata no necesariamente es porque sea genéticamente burócrata. Por ahí es un tema de protección personal o de conveniencias políticas. Esto no te va a solucionar el problema, pero te va a marcar la pauta de hasta dónde te tenés que preocupar por el problema. Te voy a decir una cosa, mira, me acerco para decírtelo en secreto, ¿sí? Ya que estamos solos, esto no escucha. Este, mira, en las organizaciones, querido amigo, hay tres tipos de cosas. Esto es muy cínico lo que te voy a decir, ¿eh? En las organizaciones hay tres tipos de cosas. Están las cosas que hay que tomarse en serio, están las cosas que no hay que tomarse en serio, y están las cosas en las cuales hay que hacer como que uno se las toma en serio. De estas últimas depende la mayor parte de la supervivencia y el progreso. Te la dejo ahí. Bien, estamos entonces, pero esto para vos, por eso te lo dije así en secreto y chiquitito. Estábamos entonces con esta historia de los smarts y por supuesto que hablábamos del tiempo, que hablábamos de la especificidad a propósito de esto que José Pablo nos planteaba y que pudimos trabajar con él. Permítame simplemente que remarque una cuestión crítica en esto, que es, está claro que si no se puede medir,
no se puede mejorar. Muchas cuestiones que tienen que ver con esto del tiempo y la especificidad es que después no lo podemos medir si no tenemos un objetivo específico, si no establecemos una temporalidad va a ser muy difícil de medir y el éxito de cualquier proyecto, de cualquier iniciativa, siempre está ligada a la idea del monitoreo permanente que podamos hacer de ello. Un comentario a propósito de esto que decía de la proyección a largo plazo y también de algo que no solamente debería movilizarnos en términos de nuestra propia actividad, sino también en términos de la actividad de la gente que nos acompaña, de lo que forma parte de nuestro equipo más cercano, ¿sí? Algunos de ustedes saben que a mí me gusta mucho jugar con esa metáfora, como digo yo, de la manada, ¿sí? Son temas para compartir y para discutir con la manada. Que es el famoso tema del sentido de propósito, que muchas veces se minimiza, que muchas veces parece una tontería, que parece una cuestión que está hecha para figurar en los cartelitos, pero que realmente es una fuerza movilizadora importante, no solamente en lo organizacional, sino fundamentalmente en lo personal. Y de nuevo, muchas veces el hecho de que se tienda a desdibujar ese sentido de propósito conspira contra nuestra posibilidad de establecer objetivos concretos, de poder medirlos y esto. Y de la misma manera que hoy cuando hablábamos del tema de la productividad y de la búsqueda de la mejora continua, yo les hablaba preguntas, de preguntas poderosas, ¿sí? De preguntas fuertes, aunque parezcan sencillas que debemos hacernos, nunca pierdan de vista que siempre detrás de todo emprendimiento, tenga el carácter que tenga y tenga el tamaño que tenga, se trate de la empresa que hemos creado, se trate de aquella corporación que tal vez no hemos creado, pero de la cual formamos parte de su dirección, se trate, como digo habitualmente, de la empresa más importante de todas, que es yo, Sociedad Anónima. Siempre hay tres preguntas correctas, ¿sí? Hay tres preguntas y una de ellas es la más correcta de todas. Perdónenme que en el cierre de este segundo eje ponga nuevamente una cuotita de reflexión. ¿Sí? Todos estamos acostumbrados a definir nuestros emprendimientos, a definirnos nosotros profesionalmente en términos de qué es lo que hacemos. Yo estoy seguro que sin conocerlos, para cualquiera de ustedes, ¿sí? Por la calle, nos presentamos, ¿sí? Hola Enzo, hola Felipe, hola Gabriela, hola Vicky, hola Ale, no nos conocemos, hola, ¿qué tal? ¿Qué onda, che? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces vos? Y estoy absolutamente seguro que todos vamos a tener una respuesta inequívoca y contundente de qué es lo que hacemos. Nos gusta definirnos en función de lo que hacemos, ¿viste? El tipo te dice, yo soy abogado, yo soy plomero, ¿sí? Yo soy vendedor de seguros. Yo tengo una empresa de diseño industrial. Yo tengo un colegio. Todos nos definimos bien en términos de lo que hacemos. Hacia afuera y hacia adentro. Y estoy seguro que en la medida en que nos vamos haciendo más compinches, más amigos, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cómo lo hacen, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus secretos, cuáles son esas cosas con las que tratan de distinguirse en el hacer. Si yo les pregunto a ustedes el cómo hacen lo que hacen, todavía con mucho más minuciosidad y detalle, probablemente me lo puedan explicar todos.
Ahora, digo, ¿es esta la pregunta más importante? ¿En lo inmediato, en el corto plazo? Sí, sin duda. Cuando yo empiezo a proyectarme en el tiempo, no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué lo estoy haciendo? No me digan para ganar guita, ¿eh? Sí, perfecto, todos lo hacemos para ganar guita. ¿Para qué lo estoy haciendo? No hay muchas formas de ganar guita. Y esto es una cuestión que tiene que ver con ese tan mentado sentido de propósito, ¿sí? Que, insisto, no solamente es una respuesta muy poderosa para nuestro propio interior, sino que es una pregunta poderosa para compartir con nuestro equipo, sobre todo con aquellos más cercanos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Tarea para el hogar 2. Presten atención. A propósito del largo plazo de los objetivos, de su mensurabilidad, del propósito. ¿Saben lo que es una bucket list? ¿Escucharon alguna vez esta expresión? Algunos sí, otros no. Bien. A ver si alguno de los que sí me contribuye y me tira onda de qué estamos hablando. Ayúdenme, no me dejen solito. Una, una lista de deseos, una lista de objetivos por cumplir, una lista de todo aquello que quiero hacer antes de fundirme con el infinito. No sé, Correcto, correcto. A ver, el concepto, digamos, la traducción literal de esto de la bucket list, ¿sí? Es, claro, Sofía, es lista de pendientes, ¿no? Y la expresión se utiliza simbólicamente como decir las cosas que quiero hacer, como dice Sofía en esto, las cosas que quiero hacer antes de morirme, ¿sí? Sí, o al menos una vez en la vida, O al en el menos una estricto vez del en la idioma. vida. O al Sí. menos, claro, al menos una vez en la vida. Bueno, les voy a proponer, ¿sí? Que cuando tengan tiempo y ganas, se hagan, si no lo han hecho nunca, su bucket list. Pero la van a hacer con las premisas que me voy a permitir sugerirles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a tratar de evitar los deseos, a propósito de lo que decías vos, Enzo. Vamos a tratar de evitar los deseos y vamos a tratar de transformarlos en objetivos, ¿sí? Y vamos a hacer de esa bucket list un verdadero instrumento de control y de gestión personal. Vamos paso por paso, ¿sí? Le voy a dedicar unos minutitos, unos ratitos final a esto. Vamos paso por paso. Primero, recuerdan hoy cuando empezábamos que les decía que si mi vida es un quilombo, mi trabajo va a ser un quilombo y viceversa. ¿Recuerdan? Entonces, vamos a salir de la trampa de decir voy a establecer solamente mis objetivos, mis deseos, mis propósitos, pónganle por ahora el título que quieran, en una faceta de mi vida. Entonces, primer concepto de una lista de pendientes que sea poderosa es que aborde los distintos aspectos de mi vida. ¿Sí? No solamente que tenga objetivos en lo que tiene que ver con lo personal, con lo laboral, con lo económico, sino que también involucre, por supuesto, lo físico, lo intelectual, la familia, el núcleo social, lo que ustedes quieran. No les voy a dar una clasificación taxativa, pero más o menos en torno a esto debería estar girando la cosa. ¿Sí? Mi laburo, mi profesión, mis aspectos emocionales, intelectuales,
físicos, de salud, mi familia, mis amigos, lo que usted quiera. Más de un territorio. Primer concepto de una lista de pendientes poderosa es que sea diversa, que no esté focalizada en un único aspecto, sino que sea diversa. ¿Sí? Primer concepto. Segundo concepto, tiene que ser exhaustiva. ¿Qué significa que sea exhaustiva? Si yo los apuro a ustedes, a cualquiera de ustedes ahora, yo me apuro a mí mismo, che, tirame una lista de cosas que quieras hacer, las primeras 10, 12 cosas van a salir muy rápidamente. ¿Sí? Bueno, yo los invito a hacer una lista que tenga varias decenas de cosas. Total, como la van a repartir en distintos campos, ¿sí? Tiene que existir muchas cosas. Tiene que costar, tiene que hacerla, tiene que implicar un esfuerzo, ¿sí? Debería haber por lo menos 40 o 50 cosas, por lo menos, repartidas entre estos distintos campos. Les anticipo, las primeras 10 van a salir muy fluidamente, las 10, 15 que sigan va a costar bastante. A partir de ahí, cada cosa que agreguen les va a costar un montón. Y si realmente quieren llegar a un desarrollo exhaustivo, les va a costar horrores. Pero tomen esto como un ejercicio de autoconocimiento también. Esfuércense por incorporar la mayor cantidad de cosas posible. No es necesario que sean cosas trascendentes o que todas tengan la misma trascendencia. Hay cosas que pueden ser boludeces, ¿sí? Hay cosas que pueden ser boludeces. Alguien me puede decir, quiero, no sé, completar un doctorado en astronomía y está bueno y es un montón y parece re trascendente. Y alguien me puede decir, quiero aprender a andar a caballo, ¿sí? Y alguien me puede decir, quiero alguna vez probar comida tailandesa, si nunca la probaste, ¿sí? No hay aspiraciones menores o mayores en esto. Eso lo vamos a trabajar después, ¿sí? Anoten todo lo que se les ocurra, aunque sean pavadas. Como les decía yo al principio, trato de no recomendar cosas que yo no hago. Yo ejercicio, 7, 17, yo este ejercicio lo hago hace 18 años, ¿sí? Porque tiene una dinámica que ahora después les voy a contar. Este ejercicio lo hago 18 años, hace 18 años. En algún momento tenía pelotudeces tales como quiero aprender a bailar el tango, quiero aprender a jugar al polo, ¿sí? O quiero hacer un tour, ¿sí? Por la ruta 66. Es decir, me refiero, no hay cuestiones menores o mayores. ¿Correcto? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Lista diversa, lista exhaustiva. Tercer elemento que tiene que cumplir. Nuevamente volvemos, tienen que ser cosas concretas. Tienen que ser cosas, cuando digo que sean concretas, que sean inequívocas en términos de si se cumplen o no se cumplen, o en el grado en el que se cumplen. Es decir, todo lo que se pueda cuantificar, se tiene que cuantificar, o cuanto menos ser algo, ¿sí? Que se pueda medir de alguna manera. Por ejemplo, no estaría bueno, más allá de que sea un agradecido, que alguien me diga, quiero conocer el mundo, quiero viajar por el mundo. Mi pregunta sería, ¿qué es viajar por el mundo? ¿Sí? ¿Qué es viajar por el mundo?
dar la vuelta siguiendo la línea del Ecuador, conocer los 212 países que están reconocidos por las Naciones Unidas. ¿Qué es salir a la estratosfera y dar dar una órbita en un cohete espacial? ¿Qué es recorrer el mundo? No, tiene que ser algo concreto. Deberían plantearse, alguien, por ejemplo, me podría decir, quiero conocer al menos 20 países. Parecería lógico. ¿Sí? Quiero recorrer las 10 capitales más importantes de Europa, por ejemplo. Quiero conocer 10 destinos exóticos. Eso es un objetivo concreto. ¿Sí? No me digan, quiero mejorar mi apariencia física. ¿Qué es mejorar mi apariencia física? ¿Sí? No, no, vamos a pasarlo en limpio. Alguien me puede decir, quiero adelgazar, quiero adelgazar. ¿Qué cuánto? No, quiero desarrollar masa muscular. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿En qué tiempo? Alguien puede decir, no, me quiero hacer unos toquecitos. ¿Cuándo? ¿Qué toquecitos? Si este fuera el tema. No me digas, quiero pasar más tiempo con mi familia. ¿Cuánto? ¿Qué es pasar más tiempo con tu familia? Sí me podrías decir, por lo menos estoy acostumbrado a trabajar todos los fines de semana, por lo menos un fin de semana de cada mes me voy a dedicar a salir con mi familia. Eso es un objetivo claro. ¿Se entiende? Una vez que yo tengo, porque si no, son solamente deseos, no objetivos. Y yo tengo que tener objetivos. Una vez que tengo esa primera lista toda exhaustiva, como decíamos, y diversa, voy a tener que pasarla por un tamiz. Voy a tener que pasarla por el tamiz de esto, de que sean cosas concretas, o que por lo menos pueda medirlas si lo alcancé o no lo alcancé. ¿Sí? Alguien me puede decir, quiero hacer cumbre en tal montaña, si le gusta, ¿sí?, el alpinismo. Bueno, ok. ¿Hice cumbre o no hice cumbre? Así de sencillo. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Sí? Concretos. ¿Hasta acá vamos bien? Diversa, recuerden estas palabras. Diversa, exhaustiva, concreta. Diversa, exhaustiva, concreta. Cuarta condición. Tienen que ser cosas que fundamentalmente dependan de mí. Esta es la más difícil para muchos. Tienen que ser cosas que dependan de mí, que dependan de mi acción o que yo tenga una influencia fuerte. ¿Sí? Decir, si alguien dijera, quiero que en mi empresa reconozcan mi mérito, eso no es un objetivo porque no depende de vos, depende del resto de la gente. ¿Sí? Quiero que, no sé, X persona me ame. Eso no depende de vos, depende de X persona. ¿Sí? Todo aquello que te propongas tiene que depender fundamentalmente de vos. ¿Sí? Vos tenés que tener incidencia decisiva en el cumplimiento de aquello que te propones. Si no depende de vos, que si no depende de vos, que lo consigas o no, es una cuestión casi aleatoria, casi azarosa. Y no vamos a hacer esto sobre la base del azar. ¿Está clara esta cuarta? Si después el azar te favorece, bienvenido. Pero a priori no forma parte de tu propósito. ¿Vamos bien hasta acá con esto? Entonces recuerden, diversa, exhaustiva, concreta, de máxima incidencia personal. ¿Sí? Estos 4 elementos. Con esto van a armar su primera lista.
Digo, hasta acá vamos fenómeno, pero la verdad que si yo la hice la lista después de que me costó, porque insisto, tuve que pensar todo esto, me tuve que esforzar para generar muchas variantes y encima me hicieron pensar en cosas que no pienso habitualmente, pues en la vorágine del día. Y ahora la tuve que fragmentar para que sean cosas concretas y encima me pedís que dependan de mí. ¡Qué rompehuevos! Si después de hacer todo este laburo decís, bueno, ya está, ya la tengo, la guardé, quedó ahí perdida en alguna de esas carpetas de varios, ¿sí? Que tengo en la compu o en alguna libretita, ¿sí? En la que anoté o en una hojita que quedó en algún cajón, bueno, no tiene sentido. No tiene otro sentido que en todo caso haberte hecho pasar un buen tránsito por una etapa de autoconocimiento, como decíamos, porque en la medida en que te esfuerces y hagas fluir las cosas, te van a sorprender algunas cosas que aparecen. Pero vamos a tratar de ir un paso más allá. ¿Hasta acá estamos todos? ¿Me siguieron hasta acá? Vamos a tratar de ir un paso más allá. Vamos a tratar de convertir esto en un instrumento de gestión personal. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La lista esta la vamos a actualizar periódicamente. Concretamente, la vamos a actualizar de mínima, anualmente. De mínima, además, yo diría que es más o menos lo razonable, actualizarla anualmente. Esto no quiere decir que cualquier cosa que se me ocurra, que puedo sumar en cualquier momento, la puedo sumar. En esto no hay, para sumar no hay problema, se puede sumar en cualquier momento. Pero me voy a proponer hacer anualmente una revisión de esto. Yo sugiero, también por una cuestión de compromiso emocional, yo sugiero que lo hagan en esa periodicidad, en alguna fecha o en algún momento que para ustedes tenga significado. No sé, hay gente que la hace el primer día hábil del año, hay gente que la hace el día de su cumpleaños, ¿sí? Hay gente que la hace el día que River le ganó a Boca la final en Madrid, ¿sí? Hay gente que la hace el día que se casó, que tuvo su primer... Alguna fecha puntual que tenga algún tipo de significado para ustedes y que se la establezcan como una fecha de revisión. ¿Qué es lo que van a hacer en esa fecha de revisión? Lo primero y lo elemental, tachar todas las cosas que hayan cumplido. No importa si fueron una, dos, si en ese momento en la primera revisión no fue ninguna, no importa. Tachen las cosas que hayan cumplido. Condición, por cada cosa que tachen, tienen que agregar una cosa nueva. No importa, ¿sí? No importa si es en el mismo campo o no, si tiene la dimensión o no. Por cada cosa que tachen, tienen que agregar una cosa nueva. ¿Te acabamos? Segunda, pueden tomarse la franquicia, ¿sí? De decir, después de un, no de entrada, sino después de un año, después de la primera revisión, puedo tachar aquellas cosas que ya no me interesen, porque tenemos legítimo deseo, perdón, tenemos legítimo derecho a dejar de lado nuestros deseos o a cambiar de objetivos. Pueden tachar las cosas que les parezcan que ya no representan su interés. Como yo les decía, yo en algún momento, en aquella primera lista que hice allá por el año 2007, eh, tenía como una de las premisas aprender a jugar al polo. Y la tuve como 2 o 3 años. Y en un determinado momento dije, esto es una pelotudez grande como una casa. ¿Para qué quiero aprender a jugar al polo si ni siquiera me gustan los caballos? Bueno, no importa, seguramente hay cosas que yo voy a poner sobre la mesa de entrada
y que con el correr del tiempo voy a llegar a la conclusión de que en realidad son pavadas. Entonces está bueno tachar aquellas cosas que sé que ya no me interesan y que como no me interesan, no las voy a cumplir, aunque sean pavadas. Pero sí hay una condición en esto. De la misma manera que van a agregar una cosa nueva por cada cosa que cumplan, también van a agregar una cosa nueva por cada cosa que tachen porque deciden no hacer. ¿Quieren sacar cosas de su lista? Sáquenla, pero agreguen una cosa nueva. ¿Sí? Es decir, la lista nunca va a bajar de la cantidad de cosas que ustedes pusieron originalmente. A lo sumo se va a incrementar por cosas nuevas que en cualquier momento les surjan. Pero el mecanismo, ¿sí? El mecanismo básico de esto es, cada cosa que cumplo, la tacho y la reemplazo por otra. Cada cosa que deja de interesarme, la tacho y la reemplazo por otra. Revisión anual. ¿Hasta acá vamos bien? Una premisa más, y juro que es la última. Vamos a darle operatividad a esto. Una vez que tienen la nueva, que hicieron la primera revisión, que tienen lo hacen con la lista inicial, pero después de cada revisión de la lista actualizada y qué sé yo, elijan 3 cosas, mínimo, si son más, pero al menos 3 cosas que vayan a cumplir durante ese año, que puedan cumplir durante ese año o que puedan empezar a cumplir durante ese año si son cosas muy gruesas. 3 cosas. A propósito de prioridades, ¿recuerdan lo que empezamos hablando hoy? Elijan 3 cosas que o bien puedan cumplir en ese año o que puedan empezar a cumplir en ese año. ¿Sí? De esas 3 cosas, mínimo, ¿no? Si eligen 4 o 5, yo normalmente elijo 5 o 6 sabiendo que no las voy a poder cumplir todas, ¿sí? Pero mínimo 3 cosas. De esas 3 cosas que se proponen para cumplir durante ese nuevo año, que insisto, no necesariamente tiene que empezar el 1 de enero, empieza al día siguiente de la fecha que ustedes se pongan, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere hacer este ejercicio el fin de semana y pone como fecha de revisión el 8 de septiembre de cada año, bueno, el 8 de septiembre, ¿sí?, de 2026 será la primera revisión profunda, ¿correcto? Bien, de esas 3 cosas que eligieron para concretar durante ese año o para iniciar durante ese año, elijan 2 que van a concretar o por lo menos iniciar durante el primer semestre. Y de esas 2 que van a iniciar o concretar durante el primer semestre, elijan una respecto de la cual van a hacer la primera movida la semana que viene. ¿Sí? Una de las 2, de las 3, respecto de la cual van a hacer la primera movida la semana que viene. De lo que sea que se trate. ¿Sí? Si se trata de un negocio nuevo que quieren proponer, bueno, la primera movida puede ser, no sé, averiguar precios de la competencia, armar una cartera de proveedores, empezar a averiguar si va a haber un local físico, pedir presupuesto para un sitio web. El primer paso. Si se trata de un viaje que quieren hacer, puede ser, nuevamente, chequear, conseguirse alguna guía de viaje, chequear lugares, pedir precios en agencias, ver en calendario cuándo podrían ubicarlo. Si se trata de no sé, alguna actividad nueva que quieren desarrollar, si alguno dice, "Oh, quiero empezar a, no sé, a tocar el saxofón",
alguna cosa que tenía yo en alguna vieja lista también, bueno, pueden empezar a buscar dónde tomar clases, si en alguno de los lugares donde toman clases les pueden prestar los instrumentos, qué horarios tienen. Una pequeña movida a hacer la semana que viene. Y así, cada año. ¿Ves de dónde salen los objetivos concretos? ¿Ves cómo los podés medir? Es un ejercicio por ahí simple en la concepción, que sé que es trabajoso de organizar, ¿sí? En alguna medida, pero en la medida en que adquieran la dinámica de esto, les va a resultar muy potenciador, pero muy potenciador en serio. Pero recuerden de cumplir las condiciones, ¿sí? Diversa, exhaustiva, concreta, con dependencia fuerte de mi propia acción, la revisan periódicamente, cuando cumplo algo lo tacho, cuando elimino algo porque me dejó de interesar también lo reemplazo por otra cosa, elijo mínimo 3, máxima las que ustedes tengan ganas, para poner en marcha al menos durante ese año, 2 en el primer semestre, 1 la semana que viene. ¿Sí? Los invito a hacerlo. Si en algún momento, si en algún momento, ya saben, en estos temas, si en algún momento alguien tiene ganas de hacer el ejercicio, alguien que nunca lo haya hecho y que lo movilice, si en algún momento alguien tiene ganas de hacer el ejercicio y quiere compartirlo en privado y quiere que lo charlemos y que le dé una devolución, ya saben que estoy a disposición de ustedes para estas pequeñas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, no da para mucho más hoy, ya estamos sobre la hora. Les quedan, para los que quieran hacerlo, las 2 tareas para el hogar, ¿sí? La matriz de Eisenhower y la bucket list, ¿sí? La siguiente reunión que tengamos sobre este tema, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la planificación en sí, si bien algunas cosas ya incorporamos, y vamos a hablar de la administración del tiempo fuertemente, y ahí van a tener un par de tareitas más, ¿sí? Para hacer. Por supuesto, como les digo siempre, en todos los casos, dale, nos vemos. En todos los casos siempre es decisión de ustedes, ¿sí? Aquellos los que quieran avanzar y aquellos que quieran hacer, nadie los va a obligar. Sí, insisto en esto, sepan que cuentan conmigo en lo personal para que los ayude en lo que necesiten en esto. Bueno, ¿estamos bien con esto hasta acá?